Estamos en una nueva emisión de Naciones Conectadas. Estamos en Radio Vorterix, en 99.1 si nos estás escuchando, o podés vorterixbahía.com. Ahí nos podés ver esta imagen que, por ejemplo, están detrás con todo el croma y toda la magia que se produce en la radio, que le vamos a preguntar seguramente a nuestro invitado, que de medio sabe muchísimo. Quiero presentar primero a mi coequiper, a mi hermana Cecilia, esta radio que le da tanta importancia al tema de las mujeres y esa conformación, una radio feminista, vamos a decirlo de esa forma. Por lo menos esa es la impronta que le da Celeste Giraudo. Así que, hola Ceci, ¿cómo estás? Hola Seba, ¿cómo estás? Hola audiencia, ¿cómo están todos? Hola Celia, gracias por el espacio, gracias por la invitación. Te presento a Flor y al Vikingo, que son nuestros bien. ayudantes. Hola, Flor. Ellos van cambiando, a veces lo tenés a Vikingo haciendo lo que es la parte gráfica, imagen, digamos, y Celes un poco en la parte técnica, en la parte operativa. Bien. Vamos a presentar rápidamente a nuestro invitado, que de medios conoce muchísimo. No sé si hay algo que corregir, algo. ¿Se escucha bien? ¿Diría cosa? ¿Perfecto? Bueno, el señor Carlos Quiroga está con nosotros. Todo el mundo sabe quién es en Bahía Blanca. Tantas veces lo hemos escuchado, Sí. tantas veces nos ha dado buenas y de las otras noticias. Bienvenido, Carlos, al programa. En este momento desempeña un rol muy importante en lo que es la Defensoría del Pueblo, que muchas veces los medios no le damos tanta importancia a explicar lo que es la Defensoría del Pueblo, y tiene mucha injerencia y pueden utilizarla muchísimo más de lo que creen ustedes. Así que, Carlos, un placer que estés acá con nosotros. Hoy te invitamos a hablar de extranjeros, pero también tenés mucho más oficio que nosotros. La cámara está ahí, diría Coso. Así que contanos cómo te sentís en el estudio, que los visitás habitualmente, pero contame cuál es tu tarea diaria en esto en la Defensoría del Pueblo, que tan bien trabaja la provincia, ¿no? Bueno, gracias por la invitación, buenas tardes, es muy grato estar en una radio a la que entré por primera vez en el lugar tuyo, digamos, en ese rol, el 11 de noviembre de 1972. Y los estudios interiormente no han cambiado demasiado, en la parte técnica obviamente que sí, desde ya, pero la estética... no existía el cromo, obviamente, no se transmitían por tele, la gente debía imaginar meramente quiénes estábamos del otro lado. Y la otra cosa hoy es el día del operador /operador, así que feliz día, chicos. Felicitaciones, operadores de radio, a todos. Le mandamos un saludo a todos los operadores de todas las radios. A Martín Horta. Nuestro, sí, totalmente. Y hay muchas operadoras, vos que hablabas Sí. hoy del tema de género, en otros tiempos, durante muchísimos años, jamás era posible imaginar a una mujer en los controles, ¿no? Creo que Vorterix es la radio, si no me animo a decir que es la que más operadoras tiene. Mirá. Me animo a decir que es una cosa casi 50-50. Hay muchísimas operadoras. Así que bueno, como es habitual en él, está en todas, y feliz día a los operadores y operadoras de radio. Así que contame un poco, porque yo la otra vez estaba hablando con un compañero, digo, y me dice, vos es que él arrancó en Radio Nacional. Contame esa parte. No, yo en realidad arranqué en General Pico, en La Pampa, de donde soy nativo. Acá arranqué. Director de Radio Nacional. Fui director de Radio Nacional a partir del 84, cuando se volvió a la democracia. Fui el primer director de Radio Nacional de la etapa democrática. Es más, voy a meterme en un quilombo, pero me dijeron que hiciste un trabajo descomunal, que fuiste de los mejores. Este flaco que es bastante crítico a todo. Bueno, agradezco. Yo sí, desde lo personal, interpreto que fue mi mejor momento, mi mejor trabajo profesional haber manejado esa radio, que había que darle un cambio sustancial, un vuelco, de decir, el país pasó a ser otro, la sociedad pasó a ser otra, y los medios de comunicación debían ser otros también, ¿no? Para eso ya tenía alguna experiencia, igual. ¿Esa transición fue difícil o fue como muy un difícil, alivio? Fue muy difícil, fue un alivio en parte. Cuando transmitimos por radio el juicio a las juntas, era amenazas, era tener vigilancia, custodia en la radio, en las casas nuestras. Del otro lado, es histórico, ¿entendés? Está del otro lado, dice, yo vi la película, pero claro. no, que de qué juicio pasó eso. Pasó Y lo que vimos, contó Dalini sí, y tal cual.
y Sí. el otro muchacho. Sí, No que me hacía de Peter fiscal adjunto. Lanzani. Peter Lanzani, Lanzani, Peter de Moreno Lanzani. Ocampo. Sí. Ujú. Sí, todo eso pasó. Fue una etapa extraordinaria, digamos, durante la dictadura lo que se hacía era silenciar voces. Entonces Radio Nacional simplemente era una radio que transmitía música clásica, lo cual es fantástico, a mí me gusta mucho la música clásica, Sí. pero era para que no se hablara. Exacto. Y micros de religiones diversas, y no mucho más que eso. Pero era, pongámonos en el momento, no había streaming, no había FMs, salvo las de las 3 AMs, de LEU3, LEU2 y Radio Nacional. No había cable, no había Netflix, no había internet, no Nada. había telefonía celular. Y cuando arranca el cable, yo me acuerdo que. Pero ya para esto ya En éramos 80, grandes. sí, 85, Claro, hay- 86, Sí, más un o menos. poquito más. Sí, que sí, más o menos por ahí. Sí, No, sí. más, tiene razón. Claro. tiene Bueno, ahí, razón. ahí tengo una anécdota también linda, una anécdota respecto de eso. El asunto es que lo que hicimos fundamentalmente, el principal cambio fue modificar la programación, destinar la FM de Radio Nacional a una radio con programación de música clásica exclusivamente. La convocamos a Helen Cerrulla, que era una querida compañera recordada, que trabajó muchos años en el EU2 y en Qué la Nueva hermoso. Provincia, para que programara. Y en la AM hicimos una radio de opinión, de discusión, de debate, que era una cosa totalmente Disruptiva. Qué Sí, bueno, que acá no se qué veía, bueno, era no. muy disruptiva, No, no. muy disruptiva. Así que fue una muy linda etapa. Y el cable empezaba en ese tiempo, porque recuerdo que un día se aparece una persona que pide hablar conmigo en la dirección de la radio, acá cerquita, ¿no? En la otra cuadra. Claro. Y dice, estoy preparando un sistema de televisión por cable, es algo muy novedoso, que yo lo conocía porque en realidad en Pico, en mi pueblo, en La Pampa, Qué lindo está el que primer era cable del Pico. país, un cable en blanco y negro que tenía, no sé, 45 abonados, qué sé yo, que Mira, trabajé también ahí Qué lindo en mi que era No pueblo. Pico. sabía A mí me eso. encanta, me encanta Re General linda Pico. pioneros. Sí, en cable. bueno, y este hombre me dice, voy a poner un cable que se va a llamar, bueno, ese es el de ahora, era algo de video, Visión Bahía, todo mezclado, en la calle Sarmiento, tenía las oficinas, Sarmiento, ponele cerca de Zapiola, por ahí, y era el capitán Cilingo, el de los vuelos de la muerte, el que le confiesa después a Berbitsky los vuelos de la muerte, No. que era un tipo que estaba incursionando, había conseguido una licencia, después ese cable se Incursionando en los transformó- medios. Después se transformó en Video Sur y después no sé en qué más y derivó en los otros cables que vinieron a Claro. continuación. Ah. Pero bueno, una experiencia. Cuando me dijo el nombre y apellido no me significó demasiado. Con el correr del tiempo, digo, bueno, ese tipo estuvo acá, sentado Claro, ahí es comentando. difícil, Iba a ser un empresario de medios. Es difícil en el momento real, en ese momento. Convivíamos con las fieras. Convivíamos con las fieras. En una ciudad como esta, mucho más. Astí se pasaba, tomaba café en el café que estaba en la puerta de la Galería Plaza. Y la tartaruga iba también. También ¿verdad? ahí en Sarmiento Habla. y Alem, sí, también. Increíble. Sí. No. Era una época muy, muy compleja, muy difícil, en una época donde todavía las heridas no estaban restañadas. Bueno, hay algunas que no cierran jamás. No. Pero fue una Hablando buena de época. esto, me traes a la memoria lo poco que estábamos informados, y me acuerdo que mi mamá, cuando estuvo mi papá en la guerra de Malvinas, él estaba en el continente, pero mi mamá no tenía mucha información. Teníamos una radio que tenía una onda, Onda diferente, corta, claro. y mi mamá escuchaba una radio de Chile que tenía más información que las radios de acá. Sí, o Radio Colonia de Uruguay y de Montevideo se escuchaba Claro. mucho también. Entonces, Sí, mi sí. mamá ya sabía lo que estaba pasando 2 días antes que llegara la información oficial, entre comillas, al país. Realmente... Sí, en el nivel de a ver, desinformación claro, acá era sí, fabuloso. sí, era, Y ahí, con el tema de Malvinas también, una de las cuestiones que le dimos una particularidad a la radio en ese momento fue difundir exclusivamente música en nuestro idioma, como Claro. una resistencia a lo reciente, digamos, el Claro. invasor de Malvinas había matado a 633 compatriotas. Digamos, no era poca cosa, a pesar de No. que algunos hoy ya intenten olvidarlo o soslayarlo como algo secundario Sí. o de menor cuantía, ¿no? Igualmente los chicos lo tienen represente. Te digo porque mi hijo tiene 20 y ellos todos tienen como... Sí, ahí el trabajo de los veteranos Sí. ha sido formidable, ¿no? Sí. Personificándolo en la figura de Guillermo de la Fuente, pero, digamos, porque lidera un grupo de trabajo, pero el empeño que ponen permanentemente en la divulgación de la historia verdadera, en contar sus vivencias personales, Totalmente. sí, han logrado que el olvido
que queda atrás, ¿no? Sí, sí. Che, bueno, lo que me decía de la Sí. Defensoría, No, disculpa, no. estamos rizomáticos. Aprovecho, sí, No, pero la Defensoría- aprovecho para mandarle un saludo a mi papá. viejo, ¿no? Claro, Mi viejo a mi es papá. héroe de guerra. Claro. A veces, no sé, vivimos en un país, como decíamos, el día a día no se puede decir a veces, ¿viste? O sea, es complejo. Sí. Pero bueno, nosotros estamos orgullosos, obviamente. De mi papá, Mi viejo Más vale, fue uno de... corresponde. Ellos hablan en equipo, pero mi viejo detectó un barco, el Sheffield, Sheffield. un barco, digo, un Sí. buque importante al que le hundimos a los ingleses. Pero esto se trata de una conexión entre las distintas colectividades. Sin querer nombramos Inglaterra, Uruguay y Chile. Contame un poco, hoy, más grande ya, crecimos, y hoy, ¿cómo recomponés todas cómo haces que todos esos entrecruces, se entrelace? No, una cosa son los, no, gobiernos, las naciones, otra cosa son los pueblos. y después, ¿no? son los, después son los pueblos, es verdad, Sí, es verdad. sí, sí. Contame un poco ese vínculo con los pueblos y todo ese laburo que lográs. Gente de Perú, gente de Venezuela. A mí una pequeña experiencia en previo a asumir en Radio Nacional. Yo estuve viviendo un año en México con una beca Bueno, me voy. Qué hermoso. que tuve para estudiar en Guadalajara, México, y cuando terminé la beca, bueno, estando allá se desata la guerra. Ah, Cuando mirá vos. después yo justo estaba ya culminando mi periodo que era de junio a junio del año 81-82, y luego con mi mujer, con los ahorros que teníamos, nos fuimos a hacer una recorrida por Estados Unidos. El día de la rendición nos encontró en Chicago. Y 10 de el pueblo, junio. el 10 de junio, y el pueblo norteamericano, cuando teníamos contacto con gente que sabía que éramos argentinos, tenía una actitud no de compasión, de acompañamiento, de comprensión. El gobierno norteamericano jugaba en otra liga, pero el pueblo norteamericano, como todos los pueblos siempre son mejores, ¿no? Sí. Y eso fue una linda experiencia. Sí. Y acá en la Defensoría lo que nosotros hacemos es promover y defender derechos. Total. Y en eso entra todo, digamos, la incumbencia nuestra es al infinito, no quiere decir que todo lo acomodemos, todo arreglemos, pero todo escuchamos, acompañamos, gestionamos, sabemos para qué lado ir con cada caso, por más raro que parezca. Y en el caso de los extranjeros, se hizo un acuerdo del defensor del pueblo, Guido Lorenzino, con la Cámara Electoral de la Provincia de Buenos Aires, para promover los derechos electorales de las personas migrantes. Y los migrantes, no el que se naturaliza argentino, pero el migrante que tiene su DNI de extranjero, que está en regla, tiene derecho a votar en la elección local, Totalmente. si está en el padrón. Entonces, muchos desconocen ese derecho están o no, claro. y no lo utilizan. Nosotros, desde la Defensoría, los invitamos a acercarse simplemente con su DNI y a Votan partir de allí iniciar el trámite. Votan para Bien. concejales, intendentes Exacto, la y para gobernador. Exactamente, no para presidente de la Nación, No pues para se supone presidente. que están en condiciones de hacerlo para el presidente de su país de origen, ¿no? Claro. Cuando hay Pero elecciones viste en que su a país. veces, muchas veces uno dice yo no participo, o puteás, o te quejás, bueno, si querés cambiar algo, o estás de acuerdo con algo, reafirmás capaz tu voto, no sé, a un gobernador y decís, voy, voto, pongo mi Pero voto. aparte eso es parte de la comunidad. Es parte de sentirte parte una parte del Claro, lugar donde el- estás residiendo. Como para los propios también, el voto no solamente es una obligación, que es obligatorio que el voto, Totalmente de es un acuerdo. derecho por el que hay que pelear para poder Sí. defenderlo y ejercerlo. Exacto. Esto nos Y posibilitó... cuidarlo. Y cuidarlo. Porque nosotros tal vez no me hago el pibe. Y enmendarlo, no me si hago es el necesario, nene. en la No me hago el próxima. nene porque estamos grandes, pero no vivimos esa época tan dura. Entonces no sabemos lo que vale realmente la democracia. Sí, no todo es lo mismo. No todo es lo mismo. No. En absoluto. Y dentro de la democracia tampoco. Pero en el año pasado, antes de las elecciones, hicimos una campaña muy fuerte y tomamos contacto con las comunidades organizadas. Ellos están dispersos. La comunidad venezolana está muy bien organizada, es Vi numerosa. la foto que había subido en ese momento Federico Subieles, el intendente, en el que mostraban varias comunidades que se unieron y charlaron y había reuniones. Sí, Eso sí. es muy bueno, Sobre Carlos. todo los que están organizados. Después hay mucha población extranjera dispersa. Ahí contamos con la ayuda inestimable de un tipo enorme en todo sentido, que es el padre Aldo Pascualoto, un cura brasileño, que Mirá está vos, en la pastoral migratoria, tiene sede en la parroquia de Pompeya. Él estuvo en Bahía Blanca hará 20 años, un tiempo largo, fue un invitado a saber ver casi permanente, un tipo de una riqueza O saber intelectual, ver, social. para si sos chico y no viste Ah. saber ver, te cuento que saber ver un lugar que era un lugar sagrado que Sí. funcionaba allá en TV Cable, vamos a llamarlo como se decía en ese momento, después fue Cablevisión, estudios de otro planeta, eran hermosos,
no podía hacer ningún tipo de ruido realmente desde que entrabas hasta el final. Fue algo totalmente novedoso para Bahía Blanca. Y bueno, tanto Carlos como Gonzalito, que lo queremos mucho y lo extrañamos siempre. Está entre nosotros, está siempre presente entre nosotros. En cada uno de los estudios de Bahía Blanca está Gonzalito, un tipo increíble que hacía todos los jueves, los martes era el día de Saber Ver durante nadie se perdía ese programa, 20 y pico de años, aunque no te interese la política. Eso es lo raro. La gente escuchaba porque era actualidad, ¿no? Era el debate político, social, de toda índole. No había los escenarios que hay hoy. No. Entonces no había mucho lugar de ir a conversar Carlos, y intercambiar ideas. Me contó era el innovador tema ese que me dijo. Vos sabés que Carlos hizo un laburo zarpado en Radio Nacional, vos me contaba. Y el tipo era José Loncón, al que has tenido varias veces. Sí, le mandamos un saludo. Y me contaba José que Carlos tenía, bueno, lo invitaba al programa como vecino, como dirigente, porque en ese momento, y ahora también pasa, pero tal vez nos falte invitar a ese dirigente, porque la gente a veces cambia de canal porque escucha un político. Dirigente y a la gente común, que tiene una persona común, la representatividad de ser parte de la sociedad, digamos, que todo el mundo era importante. Eso, mira, para ser justos, estaba bueno eso. Empezar a darle voz al vecino corriente fue un mérito de Eduardo Sensi, otro querido colega, compañero también fallecido muy prematuramente cuando tuve la dicha de trabajar. Él fue el que empezó cuando la agenda a veces era muy chica. ¿Y qué tenemos para hoy? Y nos faltan 3 notas. Y fulano, y siempre te acordás de los dirigentes, el de la comunidad empresaria, el gremialista, el del partido político, el de la sociedad de fomento. Sí, no, y otro. Y así, un vecino que tiene una enorme cantidad de cosas para decir seguramente. Muy exigente, ¿no, Eduardo? Para trabajar. ¿Trabajaste vos con él? Sí, trabajé con él. Hicimos un gran noticiero en Canal 7 a mediados de los 80. Yo simultáneamente con lo de Radio Nacional. Ahí estaba Gonzalito. Estaba el Carlos Almirón, estaba uno de los Colefi, Rubén. Me hace un poco hablar el EU3, a la M actual del EU3, que ahí están todos los cuadros. Ahí está Oscar Colefi, claro, fue director de esa radio. Y Almirón también trabajó toda la vida. Almirón trabajó mucho tiempo. Sensi también trabajó ahí. Y Sensi tiene el cuadro ahí en creo que la sala mayor, del estudio mayor, lleva su nombre, estoy seguro. La redacción de Canal 7, al menos mientras yo estuve, también llevaba el nombre de él, estaba su cara ahí permanentemente acompañándonos. Qué lindo recordar a toda esa gente que hizo un poco la historia de Bahía Blanca y que hizo ¿por qué somos como somos? Que es un poco lo que nos preguntamos acá en Naciones Conectadas. Al estar en contacto vos con esa gente, porque vos sos de caminar cada uno de los barrios, cuando vos te encontrás con gente de diferentes lugares, de diferentes, no solamente los argentinos que residen acá, sino también gente que viene de afuera. Vamos a trasladar un poco más atrás a las corrientes migratorias. ¿Por qué somos los argentinos como somos, esa mezcla de italianos? Ahí está la virtud, lo virtuoso, lo valioso, ¿no? Por eso... para aprovechar bien lo que tenemos que decir. La política migratoria argentina en los últimos años fue una política migratoria amable, contenedora, que invita a cumplir con lo del preámbulo de la Constitución, todos los hombres del mundo que quieren habitar el suelo argentino. Sí. Nosotros notamos cuando hicimos la campaña promoviendo el empadronamiento de extranjeros que hay algunos extranjeros temerosos porque vinculan la migración o la política migratoria con la política persecutoria y expulsiva de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Sí. O de algunos países de Europa Central. La famosa migra. Exacto, cuando viene la migra hay que salir rajando y esconderte y laburar precariamente y te retienen el documento y todo lo demás. La política migratoria argentina es muy distinta, lamentablemente ahora soplan otros vientos un poco diferentes, ojalá que en eso no se innove para peor. Acá somos muy de recogerlos, de que acompañen, de mimarlos, de que sumen, de que se sientan como están en su casa. Exacto. Y acá yo te digo, descubrimos, antes la ventaja que teníamos como periodistas, también eso quería mencionarte, teníamos enormes dificultades por las limitaciones técnicas, no queríamos hacer más cosas que las que eran posibles hacer. Claro. Pero teníamos la ventaja de que podíamos interiorizarnos de todo. La única segmentación de rubro que había era el periodista de todo y el periodista deportivo. Pero ahora está todo mucho más por segmentos, mucho más especialidad. Hay pibes que hacen programas de alguna cosa específica vinculada con la tecnología o con un tipo de música que se centran en eso. Nosotros éramos
De todo. De todo, había un poquito de todo. Que Es muy virtuoso bueno, es en mejor, cuanto, sí. Sí, te da un background ahí, Sí. te da la posibilidad de estar en cualquier mesa y aunque no comprendas a fondo, pero cada palabra que escuchás sabes con qué tiene que ver. Es cierto. No estás ajeno a casi nada. A mí me gusta una parte que contabas de que le daban espacio al vecino en aquellos años y en estos tiempos, hoy por ejemplo estuvieron a las 11 de la mañana, estuvieron en uno de los barrios llevando todo lo que es la defensoría al barrio y eso es buenísimo. La defensoría está haciendo tareas de extensión muy interesantes. Sí. Una vez por semana se hace un operativo barrial de promoción de derechos. Pues nosotros, digamos, trabajamos, ¿quiénes son los que vienen a la defensoría? Aquel que siente que un derecho suyo ha sido vulnerado, tenga afectación patrimonial o no, que lo trataron mal en la fila del banco, que tiene discapacidad y no tiene acceso para ingresar a un lugar al que tiene que concurrir, Exacto, sí. que no le llega un medicamento para su tratamiento de salud, que demoran una prótesis y no se puede operar, que le metieron una multa en otro distrito y no sabe cómo hacer para saldarla de una vez y poder renovar la licencia de conducir. Claro. Pero también tenemos un gran trabajo en la promoción de los derechos, que la gente sepa y que sea la primera que los defiende, porque si no sabes qué te corresponde tampoco podés defenderlo con facilidad. Totalmente. Nos fuimos ahí al barrio Natán 1, en la calle Fabián González, al 2000 y algo, 100. y 2100. Y la idea es volantear, informar a los líderes del barrio de lo que somos, invitarlos a los vecinos a acercarse. Cualquier problema, el más chiquito y pavote que te parezca, o el más gigantesco, los dos los vamos a escuchar, de los dos nos vamos a ocupar con el mismo esfuerzo y dedicación. Y es la manera de ayudar a una persona a cerrar una carpeta de un problema inesperado que apareció Seguro. en su vida y seguir con Carlos, lo suyo. Perdón. quería preguntar, quería preguntarle, ¿cómo fue que te sumas a la política con una familia, digamos, que te acompaña en todo? ¿Y cómo estabas re cómodo en los medios, eras una estrella de los medios? ¿Y cómo llegás, digamos, cómo empezás a relacionarte con la política? Y después la segunda pregunta es, ¿cómo la política, a través de, fuiste concejal, y cómo los medios y el periodismo hacen que se te haga todo mucho más fácil y entiendas tal vez las necesidades reales de la gente? Sí, más vale que sí. Yo nunca fui neutral, nadie es neutral, mucho menos los que lo alardean de serlo, ¿no? En los medios, es decir, uno es una persona que tiene su pensamiento, su historia, su capacidad, en fin, y por lo tanto no podemos ser neutrales, no es que todo está igual. Tuve por ahí el defecto a medida que fui madurando de hacerlo notar, que cuando yo daba las noticias o hacía comentarios la gente sabía desde qué lugar lo estaba haciendo. Y fue muy significativo lo que pasó en 2008 con la 125, ahí fue una época muy, muy interesante también. Y en el 2017 Federico Susbieles me convocó, a quien conocíamos, le habíamos hecho muchas entrevistas cuando tenía una organización solidaria, se llamaba Manos a la Obra, Sí. con Luli Calderaro, eran pibes muy jóvenes. Qué lindo. Estaban ahí en la época calle de Italia, leyendas, casi la época de- Misiones. la época de leyendas, ¿cómo está? Pre-leyenda, sí. O casi simultáneamente, por Sí, ahí. pero Fueron muy los chicos, primeros sí. pasos de Fede en la política. Y en el 2017 me convocó, me dio un poco me pareció una responsabilidad muy grande. Pero después en la campaña para la elección de 2017, que encabecé la lista de Unidad Ciudadana, Me acuerdo que ahí está recorrí el la local ciudad. por allá, por la zona de la casa de la abuela. Y digo De yo, la casa de la abuela. La Valle. En la Valle. En la Valle entre Dorrego y la Madrid. Y en la campaña me tocó recorrer infinidad de barrios, todos los barrios, pero los más viejos, los más nuevos obviamente no, pero en los más viejos, me reencontré con gente a la que había ido a ver y en cuyas casas había estado, con la cámara de televisión, con el móvil de la radio, recogiendo sus inquietudes, sus necesidades, sus quejas, Claro. nada más que ahora con la posibilidad y la responsabilidad de poder darle una solución. Antes era solo la catarsis de poder hacerlo saber. Claro, ¿no? desde el periodismo. Me pasó una cosa muy simpática, para mí muy emotiva. Fuimos al barrio 17 de agosto, ahí contiguo a Harding Green, Sí. y voy a la casa de un señor que luego falleció, ya está, el papá de Marcela Cisternas, que es Sí. una compañera, colega, que trabajamos en la Nueva Provincia juntos y hace radio también. Y entonces me dice el señor, ¿usted ha estado ya en esta casa? No sé. Bueno, el tema era que cuando se traslada, se erradica el barrio Paligüe Chico, que le llamaban un barrio de emergencia que estaba allí en Belgrano, en la Sí. curva. Paligüe Sí. chico. Claro. Hermoso. Lo trasladan a las familias Paligüe a un Chico. lugar contiguo a Harding que se llama Barrio 17 de Agosto. Entonces para Canal 9, yo trabajaba para el noticiero de Canal 9,
elegimos una casa, una familia para hacer una nota en el nuevo hogar. Y era en la casa de esta gente a cuyo hogar volví tantísimos años después para pedirle que nos acompañara con su voto para esa elección. Desde otro punto de vista. Creo que la trayectoria también es un aval tuyo. Es el tiempo, sí. Es Claro. más fácil entrar, es mucho más fácil entrar a una casa donde dicen, donde no saben quién viene, que donde se dicen, Me pasa ahora que ya Claro. estoy viejo y que pero con las generaciones más similares a la qué mía. charla nos escuchamos el otro día, Hobby. Sí, Qué linda charla, increíble. Me encantó lo que es un docente, un buen docente, porque más allá de que compartieras o no Le el voy a mandar contenido. este espacio a Alejandro, fue una charla increíble. Pero digo que no termine nunca, porque no, pues te quería contar que como coordinador seccional de la Defensoría del Pueblo, yo tengo a mi cargo las 5 delegaciones que hay en la Sexta, que son Bahía Eso te Blanca, iba a Punta preguntar. Alta, Torquín. ¿Cómo se pueden comunicar? ¿Cómo pueden coordinar? Hay la página defensorva.org.ar, Y hay ahí un es todo 0800, hay un que atiende una persona los 7 días de la semana, las 24 horas. Eso es muy bueno. Ir a Salta 350, pero bueno, pero además de donde tenemos delegaciones, en los otros 17 distritos, yo voy de visita, me contacto con el Consejo Deliberante, con la Intendencia, con organizaciones de la sociedad civil, dejo hasta mi teléfono personal si pasa algo que todos los habitantes tengan. Llámame. Y me llaman, por supuesto que me llaman. Y bueno, y ahí me ha tocado en los pueblos, gente que me conocía de la época de la televisión. En Carué me encontré con un señor de Rivera, que es otro pueblo del partido de Adolfo Alsina, cercano. Yo antes de venir a Bahía Blanca, después de salir de Pico, estoy hablando de... Rivera es de acá de este lado y Macachín de allá. Exacto, pegado a Macachí, sí, están enfrente, los pibes de Rivera iban a bailar a Batacha, sí. a Macachín, que todavía está en la ruta. Claro. Sí. Bueno, en el año 75, 76, en ese lapso, yo trabajaba en el canal de aire de Santa Rosa, el canal 3 de Santa Rosa, canal de aire blanco y negro en esa época, y se veía en Rivera. Y me encuentro con un señor que dice, yo lo veía, le digo, ¿pero estás seguro? Y sí, y sacamos cuenta, sí, año 75, blanco y negro, la tele de Santa Rosa llegaba a ese sector de la provincia de Buenos Aires. Qué hermoso. Sí, una vida. una vida en los del medios. año 75. Sí, un Ah, no, pilón no. de almanaque. ¿Ustedes nacieron Olvidate. cuántos años después? No. Yo nací en el 73. Ah, bueno. No, Yo en tenía 24, unos así que añitos. no. Pero Pero llevo bueno, muy bien, compañera. Gracias. la verdad que es un gusto hablar con vos. Siempre es un placer estar en contacto con vos. Te vamos a molestar bastante para este espacio que nosotros queremos que cada una de las comunidades extranjeras esté entrelazada y a través de, digamos, de la ayuda de tanto de Carlos como otros actores sociales estemos todos juntos y brindemos por una Argentina y una Bahía Blanca mucho más unida. Hay un centro de colectividades que seguramente te habrás vinculado, te vincularás, que está muy bien organizado, que reúne a varias de las comunidades que tienen una cantidad importante y que llevan mucho Claro. tiempo acá. Hay otros que no, pero hay muchísima gente extranjera. Yo he descubierto, cubanos obviamente, Sí. hay dominicanos, Sí. hay brasileños, Las hay puertas- panameños. Las puertas están abiertas para todos. Sí. Arrancamos con Venezuela y con Croacia. Ahora vienen en un ratito Los italianos. César Pulafito con la máxima, con los italianos, que son con los que más jolgorio tienen. Los cubanos también bailan bien, digo, Sí. Hay jolgorio argentinos tienen. también, los un par de vascos. familias sirias Mucho que baile. vinieron cuando Es cierto. no hace tantos años, son Así los más que, nuevos. Vamos a las puertas de Vortex están abiertas para todos desde acá en Naciones Conectadas, para todos los que quieran, para todos los ciudadanos del mundo que quieran habitar el pueblo argentino y que quieran pasar por el 99.1 de Vortex. Así que despedimos y le agradecemos Gracias, a Carlos Carlos. Quiroga que haya estado con nosotros acá en Vortex. Un gusto. La Defensoría Salta 350, esquina Nicaragua, de lunes a viernes de 8 a 14. Los teléfonos los sacan de la página. Pueden ir por todo lo que sea. De todo lo vamos a escuchar, vamos a acompañar y vamos a hacer lo posible por resolver. Carlos, Genial. muchísimas gracias por Muchas estar, gracias. como Muchas siempre. Vamos a una pausa y después vamos a seguir con nuestro próximo invitado.